¿Qué tal, confinados? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestro programa de hoy de Confinados pero Confiados. Así que saludo a todos los que van entrando a la transmisión de esta transmisión en vivo y donde vamos a continuar con el tema que hemos iniciado días atrás sobre el perdón. Hoy nos corresponde hablar del perdón horizontal. Ya habíamos tratado la introducción sobre el perdón, ahora vamos y luego sobre el perdón vertical, que es el perdón de Dios hacia nosotros. Hoy nos corresponde hablar del perdón nuestro hacia los demás. Doy la bienvenida a los que van entrando a la transmisión, a Lucila Ruiz, a Mario Ospina. Puede copiar entonces el link y compartirlo con otros hermanos y amigos que ustedes quieran compartirles la palabra del Señor, específicamente este tema, el tema del perdón. Vamos entonces a entrar en materia en la tarde de hoy y vamos a hablar acerca del perdón horizontal. Recuerde que el perdón es muy importante, no es opcional. La Biblia no nos pide elegir o no el perdón. El Padre Nuestro, que ha sido el texto que hemos usado como base para justificar la importancia del perdón, el Padre Nuestro, Jesús enseñó que dijéramos y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, o nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que vamos a hablar del perdón horizontal. Recuerdo que el perdón vertical es el perdón de Dios hacia nosotros, el cual hemos recibido por la fe, y que de hecho el perdón es un acto de fe, no es un acto que se basa en nuestras emociones, sino que se basa en la soberanía de Dios, en su gracia y en lo que dice su palabra. Quisiera comenzar para hablar del perdón horizontal leyendo un texto que está en San Mateo, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Son palabras de Jesús. Por tanto, San Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos o tres se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aunque el pasaje tiene que ver con el tema de la reconciliación y la restauración a un creyente que ha pecado, el texto también nos lleva y nos transporta al asunto del perdón, de cómo nosotros debemos vivir en comunidad y vivir con el otro. Ahora, la pregunta que debemos formularnos es, cuando alguien me ofende, ¿quién debe buscar la reconciliación? ¿El ofensor o el ofendido? Muchas veces hemos escuchado la expresión, él fue el que me hirió, ella fue quien me hirió, ella debe venir a disculparse, es ella quien debe venir a pedir perdón, es él quien debe pedir perdón, yo no, yo soy la víctima. Y este es el gran error que cometemos a la hora de hablar del perdón horizontal, que tiene que ver con el perdón a mi prójimo, a mi próximo. Ahora, hay creencias equivocadas como esta que acabo de decir. ¿Por qué es equivocada? Porque según el texto que hemos leído, Jesús enseña que cuando alguien me ofende o peca contra mí, quiere decir me ha dañado, me ha herido, recuerde que cuando estamos hablando del perdón estamos hablando de una herida y de una deuda. Ahora, alguien me hirió, entonces yo quedo herido. Y estoy esperando que el que me hirió venga y me pida perdón. Pero el texto que acabamos de leer, Jesús enseña algo que es contracultura y va en contra también de esas creencias equivocadas. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú a él y repréndele estando solos.
Nótese que Jesús dice, si tu hermano te ha herido, te ha pecado contra ti, te ha faltado, no esperas que el que te faltó venga hacia ti a pedirte perdón. Ve tú a él y pídele perdón. Bueno, más que pedirle perdón es reprenderle, es tratar de restaurar la relación. Entonces, en palabras de Jesús, si alguien te hiere, no te quedes con la herida y con el resentimiento toda la vida esperando que el que te hirió venga a pedirte perdón. Ve tú. ¿Y cuándo ir? Pues el texto dice lo más pronto posible. Eso lo induce uno. No te quedes con la herida. Ve y reprende a tu hermano. Ve y hazle en saber y hazle entender que se ha equivocado con lo que ha hecho y con lo que te ha dicho. Ahora, esa es una creencia equivocada entonces que manejamos, que si yo fui el herido, es el que me hirió el que debe venir. La Biblia dice no. Si alguien te hirió, tú debes ir donde esa persona y hacerle ver y entender que lo que hizo estuvo mal hecho, que lo que dijo fue algo muy malo, que te afectó, tienes que reprenderle para llevarle a la reflexión y que esa reflexión lleve a la restauración de la relación. Otra creencia errónea o equivocada es decir, el tiempo sana las heridas. No, el tiempo no sana las heridas. Es más, hablemos de una herida normal. Algo, cualquiera de nosotros puede tener una cicatriz en su cuerpo y recuerdan cuando ven la cicatriz qué fue lo que ocurrió y se le viene a su mente qué fue lo que pasó. Pues yo tengo una cicatriz aquí en mi mano y yo recuerdo al ver esa cicatriz cómo fue, cuándo fue, por qué fue. Las heridas cicatrizadas mal o bien siempre serán cicatrices que nos recuerdan qué ocurrió, por qué ocurrió, cuándo ocurrió. Ahora, el tiempo por sí solo no sana. Si usted se hace una herida y no se la desinfecta, no toma analgésicos o no toma alguna cosa que el médico le haya mandado o no se unta un ungüento o se aplica una inyección, no sé, si no llevas un tratamiento para esa herida, pues básicamente esa herida se va a infectar. El tiempo no va a ser lo único necesario para sanar. Se requiere curar la herida, sanar la herida, desinfectar esa herida. Ahora, eso de que el tiempo sana las heridas es relativo. Perdonar, escúchese esto, es otra creencia equivocada. Perdonar es negar que hemos sido heridos y es aceptar la ofensa. En este caso es volvernos, victimizarnos y sentir lástima de nosotros mismos y decir, no, eso que me hicieron, eso no es tan grave. Hay peores cosas en la vida, pero te ofendió. No, eso no es una ofensa. Y aunque lo digamos externamente, internamente estamos mal. En nuestro interior se ha producido algo malo, algo que nos ha dañado. Ahora, perdonar es tener que ir a la persona que nos ofendió y confesarle nuestro perdón. Eso también puede ser una creencia equivocada. Nótese que el pasaje dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo y repréndele. Quiere decir, hazle entender y saber que se equivocó, que te hirió, que te dañó. No significa ir a buscarlo y pedirle perdón, porque tú eres el afectado. Entonces, eso también significa hacer papel de víctima. Victimizarnos nunca está bien. No es sano victimizarse. Surge la pregunta, ¿pero por qué perdonar a otra persona? Dejemos eso así. La vida sigue. No nos compliquemos, dirían algunos. Hay que seguir viviendo cada cual con lo cada suyo. No, no porque las heridas quedan. Recuerde que una herida no tratada se vuelve una amargura y es una vida amargada toda la vida, resentida toda la vida. ¿Por qué perdonar? Porque somos perdonados por Dios de una deuda que nosotros nunca podríamos haber pagado. Así que tenemos ejemplo en el Padre y ejemplo en Jesús. Él nos ha perdonado y Él nos invita a perdonar. ¿Por qué perdonar? Ahora, no perdonar, no es que perdonar sea fácil, no, nadie ha dicho eso. Perdonar no es un asunto fácil, ni ligero, no es un asunto liviano, no, es un asunto duro, pesado, difícil.
no perdonamos porque sea fácil, sino porque el Señor lo demanda. Recuerde las palabras del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, Él demanda de nosotros que perdonemos a los demás, porque Él lo hizo primero con nosotros. Él nos perdonó. De gracia recibimos, pues demos de gracia. No hemos recibido una ofensa mayor que la que Él recibió a través de nuestro pecado. Quiere decir, alguien podría decir, lo que Él me hizo, lo que ella me hizo es imperdonable. Pues déjeme decirle que en lo que nosotros le hicimos al Señor y lo que aún seguimos haciendo con nuestra desobediencia, pecado, infidelidad, deslealtad, es mucho más grave que lo que otros pudieran habernos hecho. Y aún así el Señor nos perdona. Alguien podría argumentar, sí, pero Él es Dios y yo no. Sí, está bien, pero recuerde que el Espíritu de Dios está en nosotros. Su palabra habita en nosotros. Y la gracia nos es dada a nosotros. La misericordia nos es dada también a nosotros. Así que tenemos todos los recursos, el Espíritu, la gracia, la palabra, para poder perdonar también a los demás. Ahora, hay un relato en la historia bíblica de Génesis 50 y quizá pasajes anteriores del 45 en adelante, que es la historia de José. José, que fue vendido por envidia de sus hermanos, lo hicieron pasar por muerto ante su padre, fue vendido como esclavo a Egipto, trabajando en la casa de Potifar. Su esposa lo acusó de que quería abusar de ella, fue injustamente llevado a la cárcel, permaneció tiempo allí, le salvó la vida al copero. El panadero fue el que perdió la cabeza por el asunto del complot contra el faraón tuvo un sueño, ¿se acuerdan de José? José interpreta el sueño, José pasa a ser el segundo más importante de Egipto después del faraón, y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida por la hambruna que hubo. En ese momento José tiene toda la posibilidad de vengar lo que sus hermanos hicieron contra él, haberlo vendido, haberlo pasado por muerto ante su padre, y todos los sufrimientos de la vida de José tendrían humanamente un causante, una razón, un porqué y un quién, sus hermanos. Y cuando José tenía el poder para vengarse, porque era el segundo más importante de Egipto, porque era un hombre de poder, de autoridad, y sus hermanos vienen sin saber que era José, José tenía dos opciones: o vengarse y sacar toda esa herida y sacarla en forma de venganza, o simplemente entender los propósitos de Dios. Bueno, la historia de José nos enseña que él no quiso vengarse, que cuando él se descubre a sus hermanos y llora mucho por ese reencuentro, sus hermanos tienen temor porque con razón José puede vengarse, pero ellos dicen: no, no teman, no les voy a hacer ningún daño. Y luego José supo interpretar muy bien lo que había sucedido. Dios le enseñó lo siguiente: no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto, no fueron ustedes los que me vendieron, no fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue Dios quien me trajo aquí para preservación de muchas vidas, incluyendo las de ustedes. Entonces José, herido, tiene entonces una deuda que cobrar y la puede cobrar a través de la venganza, pero él prefiere cobrar la deuda y saldarla a través de entender el propósito de Dios en su vida de sufrimientos y entender que fue Dios quien lo llevó a Egipto para preservar. La historia es totalmente hermosa, conmovedora, supremamente, la enseñanza que hay ahí sobre el perdón es enorme. Ahora entonces, no perdonamos porque sea fácil, sino porque el Señor lo demanda. Y así como vuestro Padre os perdonó, perdonad también vosotros, dice la Escritura. Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que el perdón no es impunidad. No. En nuestro país es lo que estamos viviendo con el llamado proceso de paz, que creemos que perdonar es impunidad. Entonces se hizo una negociación con gente que le hizo mucho daño a nuestra nación y realmente no pagaron nada. Entonces, por eso ese proceso de paz no trajo paz y por eso no se entiende verdaderamente la justicia y mucho menos hay reconciliación, porque perdón no es impunidad.
Perdón es soltar y dejar el caso en manos del juez perfecto. En el caso nuestro es el Dios, Dios que cambia la ira por la misericordia, y así lo aplicó con nosotros. Mire lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tenemos una herida y tenemos una deuda. ¿Qué podemos hacer con la deuda? Cobrarla a través de la venganza o simplemente perdonar y soltar. Ahora es Dios quien se encargará. En el ejemplo que puse de Colombia, pues debió aplicarse la justicia a esta gente que hizo tanto terror y tanto daño. ¿Podríamos perdonar? Sí, les perdonamos, pero deben pagar el daño que hicieron. En el proceso nadie pagó nada, pero cerremos ese paréntesis. Ahora, hay que tener en cuenta también lo siguiente, y es que el comportamiento de la otra persona quizá nunca cambie. O sea, usted perdonó al que lo hirió, usted perdonó a esa persona, y quizá esa persona no cambie, y eso no importa. No, eso no tiene ningún problema. Eso es asunto de Dios y de esa persona, no nuestro. Haga sino perdonar. Si el otro no cambia, es problema de él. Ahora, en lo primero que dije, que perdón no es impunidad, hay personas que dicen, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio entonces hay que perdonarlo todo y si lo perdoné entonces debe regresar. Hay que tener mucho cuidado porque yo puedo perdonar, pero eso no significa que todo siga igual y que aquí nada pasó. Tampoco es vivir resentido toda la vida. No, hay que dejar que las personas también paguen el precio de su error, de su equivocación, no como venganza, sino como una lección de vida. Quiere decir, tu esposo te engañó una, dos, tres veces, cuatro veces, y entonces tú has venido perdonando. Obviamente te va a seguir engañando porque él va a abusar de tu nobleza. Hasta que tú no digas, no, hasta aquí, sí, te perdono, pero ya no vivimos juntos, quiere decir, no te odio, no estoy resentida o resentido si fuera el caso, pero no podemos seguir viviendo igual porque tú eres una persona que abusa, que pisotea, que no valora y todo lo demás. Entonces, si la otra persona a la que yo le pido perdón no cambia, no es asunto nuestro, es asunto de Dios. Ahora, ¿cuándo nosotros perdonamos? Cuando nosotros perdonamos, entonces desaparecen los sentimientos negativos. Eh, ¿Olvido? No. Puede que no olvidemos, pero recuerde que recuerdo sin dolor. Puede que surja el amor, y un amor revestido de compasión, un amor revestido de misericordia. También Dios trae paz y disposición de servicio cuando experimento el perdón. Podemos aceptar a la otra persona, la que nos ha herido, como es, sin sentir la necesidad de cambiarla, porque hay personas que quieren condicionar el perdón. Yo te perdono, pero si tú cambias esto y esto y esto, y es muy complicado, o yo te perdono, pero voy a ponerte estos límites para que cambies, y si no cambias, entonces no te perdono. Es muy complicado, nadie cambia a nadie. Cuando nosotros perdonamos, debemos aceptar a la otra persona, a la que nos hirió. Mucho cuidado, no estoy hablando de volvernos masoquistas y entonces tolerar que los demás nos pisoteen sin más ni más y simplemente pues nosotros no poner límites, que también hay que ponerlos. Ahora lo otro es que cuando perdonamos es saber el síntoma del perdón, que lo hablamos desde el primer programa. ¿Cuál es el síntoma del perdón? ¿Que olvido? No. El síntoma del perdón es que recuerdo sin dolor. Quiere decir, aunque la gente diga, yo perdono pero no olvido, que eso es ilógico, porque, bueno, es lógico en cierta manera. Yo puedo perdonar y recordar, pero la idea es que el perdón genuino recuerda sin dolor. Si yo recuerdo y me duele, no he perdonado. Si yo evito recordar porque estoy evitando una herida, entonces no he perdonado como debo hacerlo. Ahí tenemos el mejor síntoma. Entonces, si no he perdonado, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero es que debo pedirle al Señor que me dé las fuerzas necesarias y la sabiduría para poder perdonar. Si yo soy quien debo pedir perdón y no puedo, pues vengo delante del Señor, le pido perdón primero a Él y que me dé las fuerzas también para poder perdonar o pedir perdón a quien ofendí.
Cuando confesamos nuestro pecado en una verdadera o un genuino arrepentimiento, yo llego al Señor a renunciar al pecado, a reconciliarme y a restituir. Y eso es lo que hacemos cuando perdonamos a otra persona o le pedimos perdón a otra persona. Renunciamos a la práctica que la ofende, nos reconciliamos con esa persona y podemos restituir. Es una cosa bien interesante del perdón. Muy pocas veces se habla de la restitución. La restitución es devolverle al otro lo que le quité cuando le ofendí, sea la honra, sea el buen nombre, sea un bien material. Entonces, si tú heriste a una persona y por debajeaste su imagen, pisoteaste su imagen, no solamente debes pedirle perdón a esa persona, debes hacer algo para a lo menos componer un poco la imagen de esa persona que la dejaste por el piso. El Proverbio 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, por eso cuando yo estoy genuinamente arrepentido, confieso, renuncio y entonces también reconcilio y restituyo. Ahora, el Salmo 32, 1 al 5, nos habla de confesar el pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es, debemos confesar. Si has ofendido a otra persona y has herido a otra persona, debes buscarla, pedirle perdón, reconciliarte con ese y restituir si es el caso. Si usted fue herido, no se quede esperando que el otro venga. Haga un encuentro con esa persona, llámele. La Biblia dice en el texto que leímos al principio, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeren, has ganado a tu hermano. Bueno, de ahí en adelante el pasaje implica todo un proceso de cómo debe hacerse. Si no tiene la razón o si no te da la razón, llama a otros testigos, si no. Y esto también nos conlleva, son los textos tempranos de Jesús dándole autoridad a la iglesia para poner en disciplina, para reprender al pecador y todo lo demás. Pero yo debo buscar reconciliarme con mi hermano, así él haya sido el que me hirió. Yo no debo cargar con la herida toda la vida. Yo debo reconciliarme porque es la invitación que Dios me da para la paz mía. Quizá no para la paz del otro, que no le interese lo que hizo, pero a lo menos debo reconciliarme para no vivir toda la vida herido, resentido y amargado. Muy bien, muchas gracias por estar entonces en sintonía y estar viendo Confinados. A todos los que estuvieron pendientes, recuerde que estamos hablando del perdón. Ya hablamos del perdón con una introducción, el perdón vertical que es de Dios hacia nosotros, y esto es el perdón horizontal. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos dé la sabiduría, la gracia, la fortaleza de poder perdonar y pedir perdón? Gracias, Señor, porque de ti hemos recibido perdón. Gracia sobre gracia, como dice tu palabra. Bienaventurado el hombre a quien el Señor perdona sus pecados. Y muchos de nosotros podemos decir eso, tú eres el que nos perdona. Y de hecho, cada día te pedimos perdón porque sabemos que te hemos fallado y ofendido. Y aún así nos perdonas. Ayúdanos a vivir la vida íntegra, la vida santa. Ayúdanos a vivir la vida consagrada, una vida entregada a ti, Señor, en la santidad, en la obediencia, pero también una vida entregada, Señor, a ti en la reconciliación, para que otros, Señor, no vivan ofendidos con nosotros y para que nosotros no vivamos heridos contra alguien. Ayúdanos, Señor, a perdonar y a buscar el perdón, a pedir perdón también, a aceptar el perdón, a ofrecer el perdón. Señor, gracias porque tú nos perdonaste primero y tú has dicho en tu palabra, de gracia recibieron, den de gracia. Si hemos recibido perdón por parte tuya, ahora tú nos enseñas, nos exiges y nos pides que también ofrezcamos perdón. Te bendecimos, te damos gracias. Ayuda a aquellos, Señor, que deben no solamente confesar su pecado,
sino reconciliarse e inclusive restituir, como aquel Zaqueo cuando tú visitaste su casa, lo aceptaste como miembro del reino y él sintiéndose perdonado y sabiendo que lo era, dijo, Señor, mis bienes aquí están para los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo entrego cuadruplicado. Eso es, Señor, la restitución. Cuando hemos dañado, debemos restituir a los demás. Gracias por cada amigo, hermano, que ve este video, esta reflexión bíblica de confinados. Gracias por tu palabra que edifica y fortalece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad en Confinados. Este video estará aquí en Facebook y también en YouTube. Bendiciones para todos.